por recordar, porque a veces me olvido. ¿Ese lo hacemos o hacemos otro? No, háganlo, que es muy fácil y por eso no lo quieren hacer. Sí, no, háganlo. Les dejo el otro que es un poquito más complicado para que ustedes piensen y arrancamos el viernes con el otro ejercicio. Y con el otro ejercicio y empezamos a ver una introducción al ciclo mientras y demás. El otro se los dejo para ustedes, se los anoto después. Profe, puede ser que al ya saber que son todos negativos y que van a ser 15, que no haya como que ninguna condición, solamente hacerle el cálculo de pasarlo a positivo y mostrarlo. Sí, ahí justo modifiqué el enunciado, lo puse ahí en pantalla. Leer 15 números por teclado, mostrarlos por pantalla, y si el número es negativo, convertirlo a positivo. Así tenemos una condición. Porque en el que estaba en el apunte decía solamente leer 15 números negativos y es como que se daba por hecho que todos los números eran válidos. Claro, yo le había puesto una constante de positivo que vendría a ser a la -1, y entonces después cuando ingresaba todos los números, la llamaba y lo multiplicaba por el número. Claro. Y me iban a mostrar todos los números en positivo. En positivo. Pero bueno, ponele esta condición de evaluar lo que te va ingresando el usuario, si es positivo o no. Ahí entonces se muestra los que son negativos, que se ingresaron, digamos, originariamente, y también los que son negativos convertidos a positivos. Claro. Si el número es positivo, lo muestro. No, o sea, si el número es positivo, no hago nada, solamente mostrarlo. Y si el número es negativo, lo convierto y lo muestro. Eso, gracias. Nada, nada.
Nicolás. Ahí comparto, Nicolás, una posible solución, a ver qué vemos. Bueno, en esta solución tenés una variable de tipo entero que tiene el valor 15. Recordemos, cuando definimos variables, es el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor que tiene. Por ejemplo, acá le puedo poner cant, sería la cantidad de números, ¿no? Así que acá, cuando armo el ciclo, la variable índice, que es la que controla el ciclo, va a ir desde 1 hasta cant. No pondría 15. Pondría cant hacer. Y después faltaría pedirle al usuario que nos ingrese el número, porque estás evaluando número, pero número no tiene ningún valor todavía. Entonces, acá ponemos leer, bueno, podemos poner un cartelito, ingrese un número, leer número, y si el número es mayor o igual a 1, entonces mostrar su número es tal. Si no, al resultado le asigno número por -1 y mostrar el resultado. Sí, es correcto, es una posible solución. Sí, sí. Estar atentos a la definición de, cuando definimos constantes, es el tipo de dato, el nombre que le ponemos y el valor. Cuando definimos variables, solamente ponemos el tipo de dato y el nombre de las variables. En este caso, la variable índice, número, resultado. Otra opción para poner esa condición del sí, yo lo podría armar de esta forma. Si el número ingresado es menor a 0, es decir, es un número negativo, entonces al número le asigno era así. A número le asigno número por -1. Y fin sí. Y antes de salir del para, pongo mostrar. Y escribo una sola vez el mostrar, ¿no? Acá arriba, que está, lo pongo completo. El índice. Desde 1 hasta acá, hacer. Fíjense que son dos estructuras que resuelven lo mismo, pero bueno, las escribí diferentes. Acá la que proponen dice, si el número es mayor o igual a 1, muestro el número. Si no, a resultado le asigno el número por -1. Y vuelvo a mostrar el número. 2 veces estoy escribiendo lo mismo, el mismo cartelito. En la que yo les propongo acá abajo, evalúo. Si el número es negativo, entonces lo multiplico por -1. De lo contrario no hago nada, porque si el número es positivo, no tengo que hacer nada, solamente mostrarlo. De cualquiera de las dos formas lo tengo que mostrar. Si es positivo, no hago nada y lo muestro, y si es negativo, lo convierto positivo y lo muestro después. Así que solamente puse la condición que se tiene que cumplir para convertirlo. Si el número es menor a 0, lo convierto, y después muestro. Y solamente utilizo una línea acá. Son dos soluciones diferentes, ¿no? Y fíjense bien entonces cuando utilizan las constantes, después dentro de la solución, dentro de la ejecución del cuerpo del algoritmo, utilizo la constante, no el valor que tiene la constante, sino el nombre de la constante. A ver qué otras soluciones proponen. Lucas, otra vez lo hice para impar.
A ver, bueno, bien, Lucas, es más o menos así. Para números desde 1 hasta 15, si es menor a 0. Bien. Y Luis, a ver, si número mayor a 0, mostrar. Si no, si número menor a 0, número por menos 1 y mostrar. Bien, sí, las otras soluciones también están bien, las otras soluciones que proponen. Bueno, hicieron una buena práctica del ciclo para, como que ya entendemos cuando veamos ahora el viernes, porque al final cambié de idea, el viernes empezamos con el ciclo mientras, así vemos de qué se trata y ya les doy una guía para hacer. Ya vimos varias formas de utilizar el ciclo para, ¿no? Con valores que me ingresa el usuario, la cantidad de veces, o que desde el enunciado me dicen qué cantidad de veces tengo que ejecutar y demás. Y vimos que dentro del ciclo también puede ser que tenga otras estructuras. También puede ser, no vimos ningún ejemplo, pero puede ser que dentro del ciclo tenga otro ciclo para resolver otra cosa. Ya lo vamos a ver en algún otro ejemplo eso. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata el último ejercicio, pero lo hacen en casa. Lo revisamos el viernes cuando nos encontremos. Ay, perdón, ahí. A ver si comparto la pantalla bien. Ahí. El último ejercicio dice, este de acá, suponga que se tiene un conjunto de calificaciones de 40 alumnos. Es la nota de 40 alumnos. Realizar un algoritmo para calcular la calificación media, eso se refiere a calcular el promedio de notas. Si tengo 40 alumnos, ¿cómo hago para calcular el promedio? Y calcular también la calificación más baja de todo el grupo, es decir, el valor mínimo. De esas calificaciones que ingresaron, ¿cuál es el valor más pequeño? ¿Cómo harían para averiguarlo eso? El valor más pequeño, ¿qué variable utilizarían o cuál sería la comparación? ¿Cómo comenzarían? No quiero saberlo, quiero pensarlo. Dale, bueno, piénsenlo. De última consulta, voy a tratar de responder. A veces demora un poquito, pero bueno, en definitiva, sabemos que son 40 alumnos, sé que tengo un ciclo que se repite 40 veces, que tengo que pedirle al usuario ingrese la nota del alumno, tengo que calcular un promedio, así que tengo que ir sumando las notas y dividir por 40, ¿no? Que son los 40 alumnos, ver cómo calculo ese promedio. Pero bueno, tienen que ver de qué forma pueden hacer para evaluar cuál es la calificación más baja, contra qué lo comparan. Para comparar la calificación más baja, podría ser, digamos, entre los 40, el que más se aproxime a 0. Bueno, No sé cómo. sí. Sí. Digo, a cada alumno le asignás algo y los comparás entre ellos. Bien. Tendrían que ver, podrían utilizar una variable que se llame, porque en alguna variable tienen que guardar la calificación más baja. Por ejemplo, porque viste que dice ahí, calcular la calificación más baja, o sea, mostrar por pantalla cuál es el valor más chico. Así que pueden llamarla mínimo a esa variable o calificación mínima. Yo lo pensé lo que dije, pero todavía no logro cómo llegar a eso, cómo compararla más baja. Bien. A veces, para poder averiguar los mínimos o los máximos, uno puede inicializar esa variable. Vieron que cuando nosotros vamos acumulando valores, generalmente la variable suma, que va acumulando valores, o la variable contar, que después se va incrementando, la inicializamos en 0. Pero cuando utilizamos variables que van a ser comparativas, porque el contenido de ese valor se va a comparar con otro, podemos inicializarla con el primer valor que leemos por teclado. O sea que la variable calificación más baja o calificación mínima podría estar inicializada con el primer valor que ingresa el usuario. Y entonces a partir de ahí comparamos si el siguiente valor que ingresó es menor que el que tengo en esa variable y ver de qué forma lo pueden resolver. Incluso, por ejemplo, si tuvieras un alumno con calificación 1, por decir un ejemplo claro, sí, podrías tener 8 alumnos con 1 y siempre seguiría siendo 1. Total, no te interesa saber quién es el alumno.
Exacto, solamente Según la consigna, ¿no? tampoco está preguntando cuántos tienen la calificación más baja, solamente cuál es la calificación Tal más cual, baja. sí, sí, ceñidos a la consigna. Exacto. Así que bueno, piénsenlo un poquito, a ver cómo podrían implementarlo. Se podría iniciar en 10 e ir mostrando la menor, reemplazando. Sí, Maxi, esa es una posible solución. Calificación más baja la puedo inicializar en 10, que sería la más alta que hay. Entonces, cuando evalúo la nota que me ingresa el usuario de uno de los alumnos, evalúo si esa nota es más baja que la que está en calificación menor o calificación baja, las tengo que ir reemplazando las variables, ¿no? Asignándole que ya no tenga el valor 10, sino el valor que acaban de ingresar. Fíjense cómo lo pueden resolver. Esa es una buena opción, Maxi, la que propones. Y si pueden, ármense la prueba de escritorio, de decir, a ver, si yo inicializo esta variable con este valor, cuando el usuario me ingresa un valor, ir viendo cómo la voy reemplazando, o con qué valores queda. Vean cómo pueden resolver eso. Bueno, entonces hoy hicimos un montón de cosas, estuvo bueno. Buena la clase. Espero que les hayan servido la práctica. Después, bueno, ya les voy a dar algo más para hacer. Sí, muy El interesante. viernes entonces comenzamos revisando este ejercicio, a ver cómo les sale, cómo pudieron resolverlo, y empezamos a ver de qué se trata el ciclo mientras, y yo después les voy a dejar un trabajo para hacer, que ese trabajo sí va a tener nota. Va a tener algunos ejercicios, y sí tiene nota para calificar. O sea, es una nota conceptual igual, pero bueno, van a tener un plazo de tiempo para entregarlo, ¿sí? Bien. Así lo practican, lo van viendo tranquilo y todo. Bueno, chicos, entonces Bárbaro. hasta acá llegamos. Profe, gracias. Gracias por participar. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Profe. Nos vemos. Gracias. Hasta el Una viernes. linda semana. Hasta el viernes. Gracias, buenas noches. Adiós, que Viernes. estén bien. Chao. Chao, chao.